darle al botón de la grabación. Buenas tardes a todos. Por la tarde siempre hay un poco más de retraso porque después de comer siempre viene un poco la calma. Vamos a empezar esta última mesa redonda del webinar de hoy con una aproximación a uno de los problemas, o por lo menos de las grandes, no digo incógnitas porque no es incógnita, pero sí de los grandes problemas de la energía, de la transición energética, que es todo el aspecto de almacenamiento de energía, particularmente, no solamente el de los coches y el de la pequeña vivienda, sino el almacenamiento en red, el almacenamiento, digamos, de la grid, de grandes capacidades. Y, pues, qué recursos de materias primas minerales va a necesitarse, aparte del estado de la cuestión y en qué líneas se está moviendo. Vamos a tener a cargo para ponernos al día en estos temas, pues, en primer lugar a Juan Llamas, que es catedrático de la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, Minas y Energía, y él, pues, como es muy habitual con su digamos, más que enseñanza es afición, nos propondrá casi seguro la situación de los temas relacionados entre materias primas y energía de una forma bastante, diría, no me sale la palabra, pero bueno, muy comunicativa. Después Luis Santos Moro, que es jefe de innovación de EDP España y además presidente de la plataforma de baterías. Ya por la mañana hemos tenido a Yolanda Montes, que es la directora de Medio Ambiente y Calidad de EDP. Pues seguimos con EDP como uno de los grandes de producción de España y, por lo tanto, directamente involucrado en el asunto del almacenamiento de energía. Y luego, finalmente, tendremos a Santiago Cuesta López. Santiago es el director general del clúster de Iberia, Iberian Sustainable Mining Cluster, y él, pues, nos dará todo el aspecto también un poco recogiendo cómo se está conectando Europa, porque la verdad es que se está conectando a todos los niveles, las regiones, en particular las regiones mineras, pero no solamente eso, sino que hay clústeres y luego hay clústeres de clústeres en torno a este tema y otros, pero sobre todo al tema de la energía y al tema de las materias primas minerales para lo que es la transición. Pues nada más, con eso doy paso a Juan. Juan Llamas, la palestra es tuya. Adelante. Y muchas gracias por la colaboración. Gracias a vosotros. Voy a empezar. Voy a compartir una presentación y vamos a seguir sobre ella. Ajá. Esto yo tengo aquí un problema. Pizarra, pantalla. Juan, tienes que compartir ahí. Ahí sí. Bueno, ya está. Vamos a hablar, que es de lo que va la mesa redonda de esta tarde, materias primas minerales para el almacenamiento de energía, las energías renovables y la movilidad. Entonces, empiezo con este documento de la Unión Europea, donde se ve que ya sea para los vehículos, para la energía eólica, para la iluminación, para la fotovoltaica, para lo nuclear, aparecen ahí una serie de elementos, digamos, no habituales, que no es habitual encontrarse con ellos: neodimio, praseodimio, disprosio, galio, germanio, terbio, europio, etc. Entonces, y cada uno hay que utilizarlo en diferentes tecnologías. Esto ya salió a la mañana y son los elementos que la Unión Europea en su momento identificó como críticos, que son aquellos que tienen importancia económica y hay riesgo estratégico de suministro, y en algunos dependemos, como de las tierras raras, prácticamente en su totalidad de un solo país, de un solo suministrador.
Si vamos al documento, al mismo documento, ¿para qué se necesitan todos esos elementos que aparecen ahí como críticos? Vemos que es justo de lo que estamos hablando. Aparecen en los motores de tracción, en la automoción, aparecen en la energía eléctrica, incluso aparecen en la medicina, en comunicación, etcétera, en todo lo que nos gusta de alguna manera, en todos los juguetes que nos gustan. Y también esta mañana se habló, esto es muy rápido, de que esos elementos de los que dependemos, pues de los 20 más, digamos, de los 20 prioritarios, dependemos en un 97%, es decir, que no es una dependencia pequeña del exterior, pues los tenemos en Europa y estos son los servicios geológicos europeos que han hecho todo un trabajo de poniendo donde están recursos, reservas, y esta mañana se quejaba un poco Roberto de que no teníamos de algunos elementos, porque los datos son antiguos, veremos si lo podemos sacar de otra manera. Aquí vemos ya en el 2014 lo mismo, siguen siendo prácticamente los mismos elementos los que son críticos, y vemos aquí la dependencia de China para los 54 candidatos, que es de un 25%, y con China la dependencia de los 20 más críticos, que es pues prácticamente el 50% solo con China en ellos 20. En algunos es en la práctica totalidad, como ya he dicho. Seguimos al 2017 y en el 2017 siguen apareciendo aquí los mismos elementos y vemos que la dependencia, ya sean en los 20 o ya sean en los 50, pues sigue siendo creciendo la dependencia respecto a China y en general respecto al exterior, lo cual es lógico porque si no producimos y cada vez necesitamos más y consumimos más, pues cada vez dependemos más. Esto también es otro documento de la Unión Europea y vemos un poco todos los elementos prácticamente de la tabla periódica y en qué los utilizamos. Aquí vemos en la nuclear, la solar, la eólica, biocombustibles, captura de CO2 y almacenamiento, las redes, eólica, biocombustibles, y he fijado aquí un poquito, he fijado el vanadio, porque el vanadio aparece en este documento, aparece únicamente como que sería necesario para la nuclear y para la captura y almacenamiento de CO2. Vamos a seguir a este artículo que es en Alemania y aparece aquí la tabla periódica. A mí, pues como geoquímico, me gusta ver esto. Y entonces aquí vemos, ya empezamos a verlo de una forma más clara, más evidente. Si queremos energía solar, si queremos fotovoltaica, necesitamos esos elementos que tenemos ahí. Fijaros en el indio, que está en muy oscuro. Del indio hablaré un poquito más a lo largo, pero el galio, el germanio, etcétera, son elementos que vamos a necesitar si queremos la fotovoltaica. Y aquí sí quiero hacer hincapié en algo que para mí es muy importante. No es que queramos esos elementos, lo que queremos es la fotovoltaica, y la fotovoltaica no es gratis. La fotovoltaica exige esos elementos. Si en vez de fotovoltaica, o a la vez, que es lo que suele pasar, queremos la energía eólica, aquí ya incluso aparecen negros. Vamos a necesitar básicamente pues neodimio, praseodimio y disprosio. El neodimio y el disprosio, sobre todo, el disprosio está tan oscuro como el indio y el neodimio está negro. ¿Estamos? Entonces, si queremos almacenar energía, pues en este artículo, en el momento en el que este artículo se hace, que es en el 2015, necesitamos litio, cobalto y níquel. Entonces, esto hay que tenerlo claro en lo que sigue. Es decir, nosotros queremos unos juguetes, queremos unas cosas, queremos descarbonizar la energía, etcétera, etcétera, y entonces necesitamos estas cosas. Las queremos por interpuesto. En el mismo artículo me voy a fijar en el vanadio un poco, porque aquí aparece en qué se necesita el vanadio, sobre todo en aleaciones, pero ya aparecen dos cosas. Se necesitan nuevas, que hasta este momento, hasta el año 2015, pues no aparecía mucho en los artículos. Se necesita para el almacenamiento de energía, para las baterías, junto con el litio, y se necesita también como catalizador en la gasificación. Si seguimos, vemos que efectivamente en distintos escenarios, y ahí tenemos otra vez el indio, hay que insistir en él, el galio, el selenio, el cadmio, el teluro,
Pues si queremos fotovoltaica, vemos que dependiendo de los distintos escenarios, el incremento que vamos a tener en necesidad de esos elementos es brutal. A la izquierda tenéis distintos escenarios. Y luego, abajo, tenemos la eólica. Entonces, la eólica, veis el neodimio, cómo se puede disparar, y el disprosio. El praseodimio aquí no pone la figura. Igual que sucede con la eólica, esto es la eólica en tierra, si hacemos offshore, pues tenemos la eólica marina, que lo mismo. Es decir, se disparan totalmente la necesidad que tenemos de estos elementos. Si nos vamos al coche, esto es los elementos que tendría hoy en día un coche normal. ¿Estamos? Y esto ya es de hace tiempo. Está casi toda la tabla periódica y estoy seguro que incluso muchos de los alumnos tendrían problemas para nombrar alguno de los elementos que salen ahí. Bien, pues si miramos ahí nos encontramos con que un coche híbrido puede tener más de 60 kilos de cobre, más de 15 de manganeso, casi 10 de magnesio, 6 kilos de litio. Si pasamos aquí, puede tener más de medio kilo de neodimio, puede tener más de 100 gramos de niobio, más de 50, unos 60, 70 gramos de cobalto, más de 100 gramos de disprosio. El disprosio es crítico, porque es que, ya veremos que son más, pero hay muchos problemas con los recursos que tenemos de él. Y aquí tenemos, pues, más elementos. Es decir, esto es lo que lleva un coche hoy en día. ¿Estamos? Entonces, hay que ser conscientes, cuando uno compra un híbrido, se está sentado encima de más de 60 kilos de cobre. Seguimos. Los coches que se puso también esta mañana, esta figura sacada de otro sitio, pero muy parecida, están evolucionando tal y como se ve ahí, los de combustión interna, los que son híbridos y enchufables, los híbridos, etc. Pero a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa los coches, estamos hablando de los coches, pero mirad aquí. Estos son los elementos en relación a las reservas. Si nos fijamos, en cuanto a las reservas, las necesidades que vamos a tener hasta el 2050 son superiores a las reservas que tenemos de mineral. Ahora bien, me imagino que casi todos los que estamos aquí entendemos de esto y sabemos que las reservas, al fin y al cabo, es un criterio bastante económico, depende del precio, y que, bueno, pues si empieza a escasear, subirá el precio, pero aparecerán más. Bueno, pues vamos a ver exactamente el mismo gráfico, pero con recursos. Y esto ya es más problemático. Y vemos aquí como con los recursos hay elementos en los que, digamos, sobrepasamos las necesidades previstas para el 2050, sobrepasan en mucho ya no las reservas, sino los recursos que tenemos. Bien, entonces, llegados a este punto, uno se plantea, habrá que reciclar. Bueno, pues si nos ponemos con el reciclaje, nos ponemos en este documento también de la Unión Europea, vemos ahí, nos vamos a fijar en dos, en el galio y el germanio, ¿os acordáis? Eran necesarios para la fotovoltaica y vemos que realmente el reciclado es bajísimo, es inferior al 1%, pero es el reciclado al final de la vida, porque si venimos aquí, que es otro tipo de reciclado, en el contenido vemos que cambia totalmente, es decir, que por ejemplo en el germanio está entre el 25 y el 50. Entonces esto requiere un comentario. Una cosa es reciclar al final de la vida y entonces aquí nos encontramos con dos problemas. Un problema primero importante es que tenemos dificultades tecnológicas para conseguir la misma calidad o la calidad que exigimos en el material cuando este viene reciclado. Luego, no me acuerdo la verdad si lo quité o lo dejé para mantenerme en tiempo, pero por ejemplo, si el neodimio reciclado quedan burbujas, se calientan los imanes, etcétera, y da problemas. Y eso todavía no se ha solucionado, pero luego hay otra cosa más importante, y es ¿dónde está la mayor cantidad de neodimio, praseodimio y disprosio en este momento? Está en la eólica.
Y si está en la eólica, pues en la eólica todavía está muy lejos de su ciclo de vida. Es decir, a día de hoy todavía le quedan años y años para que empecemos en reciclar eso. Entonces, no ha lugar al reciclado. Entonces, por eso también es tan bajo. Lo que tenemos aquí abajo a la derecha, eso es otro tipo de reciclado. Eso es desde que cogemos el mineral, cuánto se nos escapa en el proceso. Vemos aquí que no dejamos escapar prácticamente nada. Es decir, nosotros, digamos, somos eficientes explotando el recurso. Seguimos. Aquí, bueno, salen clasificaciones. Y esto es un poco lo que preocupa a la Unión Europea, es de otro artículo, y son los proyectos en vigor dentro de la Unión Europea. Si nos fijamos, hay un montón de proyectos en vigor sobre todos estos elementos críticos. Algunos son para buscar suministros, para buscar yacimientos, otro es para reciclado, es decir, de dónde sacarlos. Hay también gran cantidad de proyectos, sobre todo para las tierras raras. Y luego hay otro muy importante que es para los minerales del grupo del platino, las tierras raras, etcétera, cobalto, indio. El indio es también muy importante, que es sustitutos. Estos son el número de proyectos que tenemos actualmente vigentes en la Unión Europea para encontrar sustitutos de estos elementos críticos y dejar de depender de ellos. De momento no va la cosa muy bien. Entonces aquí tenemos, no lo había quitado, el neodimio en relación a otros imanes, a otros tipos de imanes. Y gana por goleada en una cosa que se ve aquí arriba, y es que es digamos, la capacidad que tiene por unidad de peso. Es decir, ahí totalmente gana a cualquier otro tipo de imán que tengamos. Por eso en la eólica es tan importante, es decir, en la eólica no se podrían hoy poner motores convencionales porque la estructura no aguantaría el peso. Entonces, eso es la parte más importante que tiene, no tanto las características como las características por unidad de peso. Pero en este artículo aparece una cosa, cuando vemos de estos elementos, vemos el impacto ambiental que tienen, vemos que es el neodimio, vemos que se dispara totalmente, ya sea en calentamiento global, en potencial de acidificación, la creación fotoquímica de ozono, eutrofización, es decir, en todas las categorías del análisis de ciclo de vida se nos dispara. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es gratis. Tiene unas propiedades muchísimo mejores que estamos utilizando y que nos estamos aprovechando de ellas, y bendita sea, pero tiene un coste, y ese coste suele estar asociado a la extracción, suele estar asociado a la producción. Para verlo, me encanta este artículo, estos dos artículos, son de Environmental Science and Technology, y esto es un poco el comercio del neodimio, el cobalto y el platino, digamos, en el mundo. Vemos aquí que Japón tiene aquí un núcleo enorme en lo que es el neodimio, en lo que es el cobalto, etc. ¿Por qué? En lo que es el platino, porque Japón, bueno, casi todos los coches híbridos que tenemos por aquí vienen de Japón. Bien, pues esto me da pie para el siguiente artículo. Bueno, este es un comentario de este artículo, y es que todo este negocio que estamos hablando, que parece que ocupa todo el mundo, es una cosa entre pocos. Es decir, es entre pocos países, entre unos países productores y otros que lo usan, pero la gran mayoría del mundo se queda fuera de este comercio, digamos, de esta tecnología. La gran mayoría del mundo sigue anclada en combustibles fósiles, etcétera, pues porque no tiene medio. Esto, por decirlo de alguna forma, es una cosa de ricos. Y esto es lo que me interesa. Este artículo es de la misma revista y es la huella de riesgo minero global en Japón para el neodimio, el cobalto y el platino. Si nos fijamos en ella, ahí tenemos Japón. Japón, que vimos antes, que comercia con todo el neodimio, con todo el cobalto, que es el que exporta todos los coches híbridos, etcétera, 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 la huella minera suya es nula. Nula. Esto no es porque sean limpios, esto es simplemente porque exportan los problemas, exportan esos problemas asociados al resto del mundo. Entonces, aquí se ve clarísimamente lo que sucede, es decir, son absolutamente dependientes en los suministros del resto del mundo y lo hacen. En este análisis, en este artículo, hacen hincapié en lo que realmente les preocupa a ellos, que parece que es también lo que nos preocupa a la Unión Europea. No he puesto de la Unión Europea, estoy intentando hacer yo un artículo similar,
porque realmente no existe a día de hoy para la Unión Europea. Pero el problema que a ellos les preocupa es el del suministro, no les preocupa tanto el impacto, la huella ambiental que esto deja afuera. Estamos, que por cierto no se le achaca a ellos. Ellos tienen el beneficio, pero la huella ambiental se le achaca a los otros países que aparecen ahí en rojo. Seguimos. Si vemos aquí dónde están esas magnetos, estos, digamos, imanes que hemos visto, pues vemos que están mayoritariamente, la demanda está para la eólica, está para los coches, etcétera, minibús, aparecen por ahí también las bicicletas eléctricas, que ahora hablaremos un poquito de ellas. Y aquí, en cuanto a las baterías, pues que también se utilizan las baterías, vemos que la demanda es pues para los coches eléctricos, mayoritariamente, etcétera, y también la bicicleta eléctrica. Pero fijaros aquí, esto espero que os sorprenda, esto es en el año 2015, estamos hablando de neodimio, estamos hablando de los imanes, y había como 8 veces más neodimio en las bicicletas eléctricas que en los coches eléctricos. Como los coches eléctricos están teniendo un desarrollo brutal, pues en el año 20, es decir, a día de hoy, más o menos se esperaba y ya está más o menos equilibrado. Pero, insisto, esto no somos conscientes. La gente se cree que las bicicletas eléctricas son gratis. Y no cuento los patinetes. No cuento los patinetes, que los patinetes no están en este artículo y que habría que poner ahí en las bicicletas eléctricas. 32 millones de bicicletas eléctricas solo en China. Si eso que pasa con el neodimio pasa igual con el praseodimio y con el disprosio. Si os fijáis aquí en las bicicletas eléctricas, con el disprosio pasa menos. ¿Por qué el disprosio? Hay tantos problemas con el disprosio que en las bicicletas se racanea con el disprosio, se retira el disprosio y anda, por lo menos queden algo de pedales, ¿no? Y se guarda el disprosio pues para otros fines, entre comillas, más nobles que una bicicleta. En los patinetes no se puede racanear, porque ahí no cabe dar pedales. Y si hablamos del litio, que también todo el mundo habla de los coches eléctricos, eso está bien, pero a día de hoy hay cosas a las que nosotros somos transparentes. A día de hoy se ve clarísimamente, esto es del año 17, se ve clarísimamente que el 75%, esto que vemos aquí en azul, el 75% del litio en el mundo está en los portátiles y en los teléfonos móviles. Un 20% está aproximadamente en los vehículos eléctricos y de ellos un 5% en las bicicletas eléctricas. Entonces esto hay que ser conscientes porque nosotros, insisto, uno de los problemas que tenemos es que somos transparentes para las cosas que nos gustan. El móvil no pensamos que eso tenga absolutamente ningún coste ni que ver con nada. El litio tiene con los coches eléctricos y eso, pero con el ordenador con el que estoy trabajando ahora no tiene nada que ver. Si vemos en este otro artículo para una serie de escenarios cómo se van a incrementar las demandas en el año 2050 respecto al 2000, vemos que aparecen otra serie de elementos, hierro, aluminio, cobre, níquel, etcétera, también el neodimio, el disprosio, etcétera, el indio. Esto lo he puesto porque esta mañana se habló de algo que a mí me encanta porque estaba en este artículo de Nature, estaba del 2013. Se estudia todas las tecnologías bajas en carbono, qué demanda van a tener, dónde va a ser la demanda. Y la mayor demanda no es en estos elementos tan extraños y tan atrayentes o extraordinarios de los que estamos hablando. Aquí, donde se dispara el consumo, va a ser primero en el hormigón, en el acero, en el aluminio, en el cobre, en el vidrio, porque todo esto lleva una serie de infraestructuras, además de todas esas cosas raras. Es decir, eso hay que ser conscientes, ya se dijo esta mañana. Lo dijo Javier. Y quiero, de estas cosas que no somos, se me ha ocurrido meter esto. Esto es de esta revista, a mí me encanta, es en California. California para mí es como un análogo natural de España. Estamos en una posición geográfica parecida, con el Atlántico y en el otro caso el Pacífico al lado, una diversidad parecida y tenemos básicamente los mismos problemas y ellos están más adelantados, con lo que es un muy buen sitio para mirar. Fijaros aquí a la derecha el agua, cómo de repente el agua en el 2002, el consumo de agua se dispara en California. Es un agua que viene externa a Estados Unidos,
se ve en el de abajo, es un agua que viene aquí externa. ¿Por qué? Eso es por este gráfico que hay aquí. En el 2002 se cambia la legislación y se pone que los coches empiecen a ir con etanol. Para ir con etanol, muy bien. Veis que los gases de efecto invernadero efectivamente han disminuido desde el 2002, pero insisto, nada es gratis. Como ellos no pueden tener etanol, lo tienen que importar, y ese importado tiene un agua acumulada, un agua incorporada, y se dispara el consumo de un agua que no tienen. Si esto les suena extraño y le parece que no tiene que ver con nosotros, no quería poner esto para que fuesen conscientes. Es de la misma revista, lo parto así: a la derecha lo que está en verde es exportaciones, a la izquierda lo que está en gris es importaciones. Esto es el comercio del agua en la Unión Europea, el agua incorporada. El 30% del agua que se exporta en la Unión Europea incorporada en productos es para España. De esto no somos conscientes. Aquí se habla mucho de la sequía, se habla de todo. Estamos importando el 30% de toda el agua de la Unión Europea. Entonces, el problema del agua de California también es una cosa, es otra materia prima. Seguimos. Se habla, y ya estoy acabando, se habla de la economía circular y se habla de que hay que reciclar. Ya vimos antes que el reciclado no es tan fácil. Pero es que aparte, si vamos aquí a las fuentes, esto es de Nature también, vemos que para que funcione la economía circular hay que poner recursos minerales y hay que poner innovación, si no, no funciona. Entonces, a mí, hablar de la economía circular, se hacen estos gráficos por parte de las empresas que a mí la verdad es que no me gustan nada, porque ponen las materias primas por ahí, ponen el ciclo del combustible por aquí y ponen aquí en el medio, como bonito, el reciclado. Parece que las materias primas es algo ajeno de lo que se puede prescindir, que no está metido en el círculo, que no tiene que ver con nosotros, y que el combustible lo mismo. Pues no, señor, no es así. Las cosas no funcionan sin eso. Eso está tan en el círculo como lo demás. Para eso me gusta mucho más este gráfico que tenéis aquí. En este gráfico permite ver muy claro que si queremos coche eléctrico, si queremos eólica, si queremos esos juguetes, necesitamos esos minerales: praseodimio, disproso, neodimio, etc. Si lo que queremos es almacenar energía, si queremos baterías, si queremos que nuestro ordenador dure mucho tiempo, si queremos que cuando las eólicas funcionan puedan almacenar la energía para cuando haya demanda, pues en ese momento no tenemos más remedio que, si queremos eso, tenemos que pagar el peaje y tener litio, tener vanadio y tener esos otros elementos que aparecen ahí. Si queremos distribuir la energía, pues lo mismo. Necesitamos toda una serie de elementos, cobre, etcétera, etcétera, para poder hacerlo. Y si necesitamos ordenadores, si queremos placas solares, etcétera, pues también necesitamos una serie de elementos. Pero no es ajeno a nuestros deseos. La necesidad de estos elementos está condicionada por los deseos, que no son gratis. Aquí hablo del vanadio. El vanadio todavía no está implantado. Bueno, se puede implantar o no, pero en principio es de prever que sí se implante. ¿Por qué? Porque cumple todos los sueños que tiene el que tenemos, es decir, es escalable. Podemos las baterías, si queremos duplicar la capacidad, con duplicar el número de unidades ya tenemos el doble de capacidad. Podemos estar cargando y demandando a máxima carga a la vez. No tiene una vida media de momento superior a 25 años porque no se ha experimentado más. No, ¿por qué? No se contamina, porque dentro de la batería no hay nada más que vanadio en distintos estados de oxidación. Y entonces, si necesitamos, esta es la previsión de la demanda de vanadio. Ahí aparece España. ¿Por qué? Porque España tenemos un parque eólico que ya aparecemos en los gráficos, ahí a nivel mundial. Y el vanadio otra vez va a venir de China. No se le espera, se viene de los países que siempre viene. La Unión Europea no lo espera. Pero, por ejemplo, esta es una cosa que se quejaba esta mañana Roberto, de que de vanadio no tenemos mapas de recursos y reservas. Bueno, el IGME tiene una herramienta genial que pocos países tienen, que es el mapa geoquímico nacional, y esto lo digo como geoquímico, que si tú entras en la red, entras en el IGME, te puedes descargar el mapa geoquímico en el Google Earth y puedes saber en cualquier zona los contenidos que tienes prácticamente en toda la tabla periódica. Entonces vemos Juanpa, aquí...
En ese caso, terminando ya. Voy terminando. Entonces vemos aquí que tenemos vanadio, tenemos praseodimio, tenemos neodimio, tenemos disprosio, tenemos indio, tenemos litio. ¿Por qué? Porque España tiene un montón de recursos. Quería decir una cosa, extraer todo esto en la Unión Europea, esto es de ENAS, de los proceedings, veis ahí los impactos que tienen extraer estos elementos. Si se hacen bien, que es como habría que hacerlo en la Unión Europea, como lo podríamos hacer aquí, todo está en azul prácticamente, menos el rodio, el oro, el resto está, todos estos elementos de los que he estado hablando están en azul. Es decir, esto puede hacerse y puede hacerse bien aquí a un coste más caro, eso está claro, pero lo que nos preocupa es el medio ambiente. Nosotros estamos ahí, presumimos de mucho, pero somos no sostenibles. Extraemos estos elementos de países que sí lo son y lo que quiero acabar es que da igual donde se extraiga y donde se haga el daño, porque al final el calentamiento global está en el Ártico y da igual donde emitas el CO2. Entonces tenemos que ser responsables, coger los elementos aquí, que es donde los tenemos, y hacer las cosas como Dios manda. Nada más. Gracias. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Como bien decía, y supongo que todos los escuchantes, como dice Pepa Fernández, estarán de acuerdo conmigo en que digamos, salimos animados, salimos corriendo ahora mismo por la puerta a ver si somos capaces de aportar algo a lo que nos cuentan. Yo por lo menos eso es lo que siempre siento. Muchísimas gracias, Juan. A vosotros. Entonces, sin más, para que no nos dé tiempo a charlar y no haya demasiado, no nos extendamos demasiado, pasamos la palabra a Luis Santos Moro, ya lo comentamos antes, ya lo comenté antes, el jefe de innovación de EDP y sobre todo es un experto en todo el tema de baterías. El año pasado, en octubre, en la charla a mí me gustó mucho, la charla que diste en un webinar también, que bueno, en un webinar no, fue presencial, pero hubo un streaming. En la Escuela de Minas. En la Escuela de Minas. Y me llamó sobre todo la atención que fuiste el único de todos los que presentaron algo que sacó una diapositiva con las materias primas. Porque los demás, como dice Juan, no se dieron cuenta que para todo lo que estaban contando se necesitaban las materias primas. Así que bueno, sin más, pues como se dice en inglés, el floor is yours y te escuchamos. Muchas gracias por asistir. Fantástico. Muy bien, no sé si se ve ya la pantalla. Sí, yo creo que ya se está viendo. Mi presentación. Bueno, en primer lugar, gracias a Confeden por la oportunidad de venir a hablar aquí. Y bueno, después de la brillantísima presentación del doctor Llamas, pues voy a tratar de salvar un poco el tipo, ¿no? Bueno, esta es la estructura de la presentación. Voy a hablar un poco de qué es EDP, que es Battery Plat, la plataforma de tecnología española de almacenamiento de energía. Hablar de las tecnologías de almacenamiento, específicamente luego entraré a hablar de la tecnología del ion litio y de otras alternativas al ion. Bueno, a mí me gusta presentar EDP, que es una empresa de 3 letras con 3 números, el 12, el 14 y el 26, 12 millones de clientes en 14 países, 12 más 14 suma 26, que es precisamente la potencia instalada que tenemos en gigavatios. Yo estoy en el área de innovación y en innovación EDP pues tenemos 5 líneas prioritarias que están relacionadas, en primer lugar, con la oferta de energía, con la generación más limpia, por otro lado, con la demanda de energía, las soluciones del cliente, y luego con los habilitadores, los conectores que nos permiten casar la oferta y la demanda. Las redes más inteligentes nos permiten casar oferta y demanda en el espacio, pero el almacenamiento nos permite casar la oferta y la demanda en el tiempo. Y no es casualidad que hablemos ahora de almacenamiento, porque antes la posibilidad de almacenar un combustible permitía a la generación convencional seguir a la demanda, con lo cual se podía casar bien oferta y demanda, pero ahora que tenemos una generación renovable que es oportunista, porque se produce cuando hay viento o cuando hay sol, pues la responsabilidad de casar la oferta y la demanda va a caer en el almacenamiento de la energía una vez que se ha convertido a energía eléctrica. Por eso el almacenamiento es muy importante y por eso en EDP lo consideramos una de nuestras prioridades tecnológicas. Bueno, el otro sombrero que tengo y con el que vengo aquí hoy es el de presidente de Battery Plat, que es la plataforma tecnológica española de almacenamiento de energía. Una plataforma tecnológica es un lugar, un foro donde empresas, universidades, centros tecnológicos y la administración se juntan para fomentar determinadas tecnologías. Ya tenemos más de 60 entidades que forman parte de la plataforma a día de hoy. Nosotros lideramos ahí el grupo rector, donde hay una serie de centros tecnológicos. Y como plataforma tecnológica de almacenamiento, pues tenemos un principio de neutralidad tecnológica.
Es decir, el nombre de battery es un poco un nombre de marketing, porque son las tecnologías de almacenamiento electroquímico que tienen más popularidad hoy día, pero somos agnósticos desde el punto de vista tecnológico. Por eso tenemos muy buena relación con otras plataformas tecnológicas como la de hidrógeno y pilas de combustible o solar de concentración, que lleva muchos años defendiendo otras tecnologías de almacenamiento. Bueno, Bateriplat tuvo un antecedente que era una cosa que se llamaba Grupo Interplataformas de Almacenamiento de Energía, que también liderábamos nosotros, que hicimos una serie de trabajos, como por ejemplo pues un estado del arte de las tecnologías y este tipo de gráficos que se llaman gráficos de Rabón, donde se ven pues, las distintas tecnologías como en función de su respuesta en potencia o su respuesta en energía, pues están compitiendo ahí cada una por un nicho de mercado, ¿no? Bueno, cuando personas se aproximan al mundo del almacenamiento, pues a veces se llevan desilusiones, ¿no? Como esto que comentaba Bill Gates hace unos años, que decía que había invertido en empresas de baterías, que no se arrepentía, pero que, bueno, que iba muy lento, ¿no? Que esos esfuerzos pues, no estaban encontrando el resultado que él esperaba en el corto plazo y que pensaba que el almacenamiento no se iba a producir un milagro. Claro, es que este tipo de tecnologías requieren tiempo, y si no que se lo pregunten al señor Goodenough, que va a cumplir 98 añitos el próximo mes de julio, que lleva casi 70 años dedicados pues, al fomento y al desarrollo de las tecnologías de las baterías de iones de litio. Una historia que está magníficamente explicada en ese libro que recomiendo a todo el mundo y donde explica que el largo camino que hay que recorrer para disponer de una tecnología. Y como dijo el profesor Llamas, pues los que iniciaron ese camino fueron los fabricantes de la electrónica de consumo, es decir, los que nos han metido aparatitos en el bolsillo, porque han buscado una tecnología de almacenamiento que tiene una gran densidad de potencia y de energía. Y no es, por tanto, casualidad que sean los que mayores patentes tengan de tecnología de baterías de iones de litio, seguido de los fabricantes de automóviles. Pero es que no solamente es que han desarrollado patentes durante todos estos últimos años, sino que específicamente en los últimos 10 años han multiplicado por 6 el esfuerzo en investigación y desarrollo. Cuando en España hablamos de aumentar un 6% el esfuerzo en investigación, estos señores multiplican por 6. Por lo tanto, han realizado muchos esfuerzos en tener el know-how. Bueno, las baterías de iones de litio, pues una batería está compuesta de un ánodo, un cátodo, son los elementos donde se producen las reacciones de oxidación y reducción que van a producir esos electrones que tanto queremos para disponer de energía eléctrica, y donde tenemos un electrolito donde el litio pues, está migrando desde ese cátodo hasta ese ánodo. Bueno, el cátodo es importante porque representa casi la mitad del peso de la batería. El cátodo y los materiales aditivos al cátodo representan casi el 50% del peso de la batería. Y el cátodo es importante porque, así como vimos que las tecnologías de almacenamiento, pues hay toda una taxonomía de diferentes tecnologías, incluso dentro de las baterías de iones de litio hay también una propia taxonomía de distintas familias que utilizan distintos materiales en el cátodo. Pues fosfatos de hierro, óxidos de manganeso, óxidos de níquel, cobalto, manganeso, donde esos números que aparecen ahí entre paréntesis, el 111, el 622, 811, representan la proporción de los 3 elementos en el cátodo. Y luego también la familia o subfamilia de los cátodos que emplean cobalto, incluso níquel, cobalto y oro. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que sin metales no hay baterías y que la necesidad en millones de toneladas de esos metales pues es imprescindible para el desarrollo de este tipo de tecnologías. La proporción en la cual se utiliza cada una de estas tecnologías en función de cada uno de los cátodos es diferente, y por ejemplo ahí vemos pues, que el NMC 811 quiere decir que por cada parte de cobalto y por cada parte de manganeso hay 8 partes de litio. Bueno, vemos ahí que la distribución es muy diferente entre las distintas familias de los distintos tipos de cátodos en cuanto al empleo y a la composición de los distintos elementos. Y esos elementos, como nos comentaba muy bien el profesor Llamas, pues están geográficamente distribuidos pues, de una forma muy irregular. Sí que es verdad que China tiene de todo, pero tampoco es el país que tenga o que sea el líder en cuanto a las reservas de un único elemento. También llama la atención el caso de Australia, que parece que tiene también casi de todo, casi de todo como el caso de China. Bueno, en cuanto a la evolución que se espera respecto al uso de las baterías de litio en función de los distintos tipos de cátodos, es muy interesante ver que en estas proyecciones se dice que para la movilidad eléctrica
quien parece que va a conseguir un dominio de mercado va a ser las baterías de litio con el cátodo NMC 811. Como decía antes, 811 quiere decir que es un cátodo que lleva níquel, manganeso, cobalto, pero que lleva muy poco cobalto. Bueno, pues esto nos da una pista de algo, ¿no? También es verdad que hay otro tipo de aplicaciones específicas, como el caso de los autobuses eléctricos. Bueno, los líderes en el desarrollo de esta tecnología están en China, que han apostado por la tecnología del cátodo del fosfato de hierro por una serie de características específicas que las hacen adecuados para este uso. Y en cuanto a las proyecciones de necesidad de los distintos metales, pues lo que se ve es que habrá un déficit en cuanto al cobalto, es decir, es el elemento crítico en las baterías de iones de litio. Claro, esto era lo que nos daba la explicación de por qué el NMC 811 es el que va a progresar más adecuadamente en cuanto a cuota de mercado, porque es un cátodo que permite tener mucha densidad energética y que permite reducir la dependencia del cobalto. Pero bueno, este tipo de proyecciones hay que verlas año a año, porque año a año la tecnología avanza, los materiales son cada vez más eficientes, incluso a veces, desde el punto de vista puramente tecnológico, pues disposiciones de láminas más delgadas pues permiten incluso la reducción de la cantidad de material que se necesita en cada una de las materias. Bueno, está a las 4, ahora, precisamente en estos momentos, a las 4 yo me había conectado a otro webinar de la European Sustainability Week, y esta impresión de pantalla que vemos a la izquierda la hice justo hoy a las 4:05, porque se le estaba preguntando en una webinar de baterías a los asistentes si pensaban que existen las baterías sostenibles al día de hoy, y la gran mayoría respondieron que no, o que no lo sabían, ¿no? Bueno, eso lo que quiere decir es que efectivamente reciclar a día de hoy no es rentable, no es rentable reciclar porque el resultado económico de esos productos de reciclado pues no compensan los costes de reciclado. Pero también hay que tener en cuenta que eso depende del coste de gestionar el residuo. Es decir, si gestionar el residuo pues, va a suponer unos determinados costes para el propietario de ese equipo de almacenamiento, pues probablemente este balance económico cambie radicalmente. Bueno, lo que no cabe duda es que la tecnología de las baterías de iones de litio, como decía muy bien el profesor Llamas, nacieron en el mundo de la electrónica de consumo, pero en los próximos años lo que se van a llevar es, se van a llevar la gran cuota de mercado en la movilidad eléctrica. Y esto nos lleva a hacer una reflexión, es decir, si hemos visto que los que tienen las patentes desde hace muchísimos años y que invierten en 10 años 6 veces en I+D lo que invirtieron en el último año de ese periodo de comienzos de la década, son los fabricantes de baterías que vienen del mundo de la electrónica de consumo. Eso quiere decir que ellos son los que tienen la oferta tecnológica y al mismo tiempo forman parte de la demanda. Entonces, cuando uno tiene la oferta y tiene la demanda, lo que le enseña a alguno en primero de microeconomía es que controla el precio y la cantidad. Claro, si el segundo en la cola es el señor que va a utilizar extensivamente las baterías para la movilidad eléctrica, eso quiere decir que el tercero en la cola, que seríamos los actores del mundo energético, seremos unos meros tomadores de precio. Es decir, estamos cogiendo una tecnología que no ha sido diseñada para nuestras necesidades, porque ha sido diseñada para las necesidades de la electrónica de consumo, y encima no vamos a ser tampoco el mejor cliente, porque en términos de cantidad de recursos van a ser la movilidad eléctrica quien va a ser el mejor cliente de este tipo de baterías. Con lo cual, lo que necesitamos es otro tipo de tecnologías de almacenamiento. Y aquí pues, coincido plenamente con el profesor Llamas. Es decir, a comienzos del año 2018, Bloomberg decía que había otro metal que era el que había tenido mejor comportamiento en 2017, que no es el cobalto, y efectivamente era el vanadio. Bueno, nosotros en EDP hicimos un proyecto de una batería de flujo de vanadio. Una batería de flujo de vanadio lo que tiene es dos semiceldas, una semicelda positiva y semicelda negativa. Tenemos el vanadio en 4 estados de oxidación diferentes que se intercambian iones a lo largo de una membrana y que esos iones están en un electrolito que afortunadamente pues, podemos almacenar en 2 grandes tanques. Eso nos permite separar las celdas en las cuales se produce la reacción de los depósitos en los cuales mantenemos el electrolito. Con lo cual, la potencia que va a depender de la tensión
determinada por la reacción química y la intensidad dependiente del flujo, podemos hacer independiente esa potencia de la energía. La energía depende de la cantidad de electrolito que nosotros pongamos en cada uno de esos depósitos y la potencia pues dependerá del diseño y del número de celdas que pongamos. Esto, desde el punto de vista del diseñador de soluciones de almacenamiento, pues es una gran ventaja. Y a nosotros nos gustan las baterías baterías de flujo, porque tienen un comportamiento del tiempo mucho mejor que el comportamiento de las baterías de iones de litio, incluso que la mejor batería de iones de litio. Y habrá aplicaciones en el mundo de las redes en las cuales una rápida respuesta para garantizar la continuidad de suministro y garantizar la frecuencia, pues serán claves. Bueno, como decía, nosotros ejecutamos un proyecto para desarrollar en España una batería de flujo redos de vanadio, que se llamó Redos 2015, con una serie de centros de investigación y universidades, y que, bueno, al final pues consistió en esto, ¿no? Lo que vemos ahí en la foto arriba a la derecha, que teníamos 6 celdas y dos grandes depósitos donde estaba el electrolito. Y es donde se aprecia realmente las ventajas de poder diseñar una instalación en función de la potencia, en función de la energía y esa modularidad tan grande que tienen las instalaciones. Pero a día de hoy no es una tecnología suficientemente madura como para ser competitiva, por lo que nosotros pensamos que es necesario seguir haciendo esfuerzos de investigación y desarrollo. La batería de flujo de vanadio tiene distintos componentes, tiene los electrodos, tiene el electrolito, tiene una placa bipolar, tiene una membrana, y las innovaciones incrementales en cada uno de esos elementos permitirán que esta tecnología vaya progresando a lo largo de la escala TRL del Technology Readiness Level. Bueno, pero a pesar de todo hay otras tecnologías de almacenamiento, sobre todo almacenamiento térmico, como esta que propone Siemens de almacenamiento térmico con rocas volcánicas, o estas otras tecnologías del almacenamiento térmico con sales. Se habla de sales fundidas, pero hay otras tecnologías que lo que emplean es sales con un recubrimiento, que lo que permiten es que, bueno, a medida que se va extrayendo el contenido de humedad de la sal, pues se produce una acumulación de calor en esa sal, y cuando se devuelve otra vez el contenido de humedad, pues puede devolver esa energía otra vez. Bueno, para finalizar, pues las conclusiones de mi intervención son que para EDP el almacenamiento es una prioridad tecnológica. En España contamos con una plataforma tecnológica que fomenta el desarrollo de todas las tecnologías de almacenamiento, que hay algunas tecnologías de almacenamiento de energía que son muy dependientes de materias primas minerales. Específicamente la tecnología del ion litio pues incluye variedades con materias primas minerales muy específicas, muy concretas. Específicamente el cobalto es la materia prima que es el cuello de botella, la más crítica en el desarrollo de esta tecnología, pero que pensamos que el almacenamiento estacionario necesita pues, otras tecnologías de almacenamiento pues, que sean que obedezcan a un diseño específico de las necesidades del sector energético y que nos plantearán otro tipo de problemas, como comentó el profesor Llamas, porque supondrán pues, la dependencia de otro tipo de materias primas minerales diferentes. Y con esto, pues doy por finalizada la intervención y agradezco nuevamente a Confedem la oportunidad de venir a hablar a este foro. Muchísimas gracias, Luis, por la brillante exposición. Tendremos oportunidad de preguntar algo porque a mí me quedaban ahí algunas dudas, pero lo dejamos luego al final para hablar con los tres ya en la última parte de la mesa redonda. Y entonces ahora doy la entrada a Santiago Cuesta. Buenas tardes. ¿Me oye? Buenas tardes, perfectamente, Santiago. Vale. No sé por qué me falla el Zoom y no se me enciende la cámara. No pasa nada, lo importante es que se verá la presentación, pero no me vais a poder ver. Perfectamente. Muy bien, pues nada, la palestra es tuya. Muchas gracias por venir a contarnos las cosas. Bueno, muchas gracias a ti, Vicente, a Confedem y a la Politécnica de Madrid por organizar este evento y esta jornada tan interesante. A ver si se me comparte bien. Sí, ¿Se ve la presentación? Fantástico. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien me ha presentado Vicente, soy el director general de la Fundación ICANCIL, que es un centro de materiales avanzados y materias primas críticas fruto de la especialización inteligente de Castilla y León, en Castilla y León, en León, pero también tengo la bicefalia de ser el director y un poco parte de los promotores, Confedem es uno de esos promotores, del Iberian Sustainable Mining Cluster, que es un clúster que nace hace 1 año y medio
para promover en sinergia con otras entidades que hay en España y dedicado muy en profundidad a las empresas y a catalizar todo el tipo de actividades europeas que llevamos. Ya somos más de 80 instituciones y empresas asociadas, seguimos creciendo y, por favor, animaros a formar parte de él. Como podéis ver aquí, está muy claro la importancia de las materias primas que tienen para Europa. Fijaros que simplemente la cadena de valor de materias primas y todas las cadenas de valor aguas abajo asociadas generan 3,4 millones de trabajos directos, 25 millones de trabajos aguas abajo y todo lo que sería el suministro de materiales, reparaciones y tecnología, hablamos de 2,2 millones de empleos, ¿no? Las materias primas van a jugar un papel importantísimo en el nuevo Green Deal, en la nueva Europa sostenible, en la nueva Europa de una tecnología que permita pelear contra el cambio climático. Y solo pues por daros algunos valores que todo esto ha ido saliendo a lo largo de la jornada de hoy, fijaros que simplemente la cadena de valor de baterías va a necesitar en total prácticamente el 1.000.000 de toneladas entre materias primas críticas, entre lo que sería para 2025, entre lo que hablaríamos de materiales para el ánodo, para el polielectrolito y para el cátodo, ¿no? El futuro está aquí, como decía, materiales avanzados, materiales sostenibles, móviles flexibles, todos esos, uno de los compañeros de hoy los ha denominado juguetes tecnológicos, pero también juguetes del progreso y necesidades del progreso para nuestra sociedad, ¿no? Y para eso necesitamos una minería sostenible y eficiente. La cadena de valor de baterías, y esto es un punto muy importante, surge y la tenemos ya aquí encima y podemos como Europa, y debemos, de hecho, posicionarnos porque estamos hablando de 250 billones de euros para un mercado que llega en 2025. ¿Vale? Pero es que en 2040 se esperan llegar a tener los 900 millones de coches eléctricos. Por lo tanto, tenemos que estar ahí tecnológicamente, pero también como minería responsable, tenemos que estar ahí posicionados. Debemos suministrar las materias primas, como ven en la cadena de valor, son el elemento fundamental de toda esta nueva revolución tecnológica. Se ha comentado por el profesor Llamas, que me ha facilitado mucho la intervención de hoy, así que esto lo voy a pasar más rápido, la increíble dependencia de materias primas que tienen una serie de países. Hablamos de la huella minera de Japón, que ha comentado el profesor Llamas. Fijaros también la tecnología, fijaros que Europa, aunque generamos tecnología y materiales para el cátodo, pero al final todos los módulos de las baterías se hacen en Japón y en China, se hacen en Asia. Entonces, dos puntos o dos lanzadas a la audiencia. Necesitamos explotar nuestros propios materiales y tenemos esa riqueza en Europa, y necesitamos generar esa tecnología y aliar la tecnología, los nuevos materiales avanzados, nuestro conocimiento en baterías y en otros sistemas tecnológicos, aliarlos a la minería y a la riqueza minera que tenemos en Europa. Esto lo voy a saltar porque ha sido comentado ya. Me quiero detener aquí porque también, aunque lo ha comentado el profesor Llamas, de pasada, yo creo que merece detenernos. Y es que las principales materias primas para las baterías se están explotando a día de hoy en China, en la República no tan democrática del Congo y en Chile. Fijaros que hablamos del cobalto, el grafito, el litio y las tierras raras. Todos ellos, una minería muy contaminante, una minería muy complicada, pero que es contaminante y que es complicada porque no se están respetando ni los derechos humanos ni todas las tecnologías que a día de hoy en Europa tenemos, que a día de hoy en la red europea que estamos trabajando y que vais a poder ver en las próximas slides, en las próximas transparencias, estamos abogando por conseguir una nueva minería del siglo XXI que nos permita suministrar de manera sostenible, sin contaminar, y respetando los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, a toda esta gran cadena de valor que estamos promoviendo en Europa, en concreto en almacenamiento y producción de energía.
Me voy a saltar también esta transparencia porque también ha sido comentada y además de manera muy brillante por el profesor Llamas. Fijaros un punto muy importante que también ha sido comentado, pero lo vuelvo a resaltar. Estamos hablando que los materiales o que la producción de antimonio, cerio, cobalto, litio, indio, una gran parte de toda esa gran producción de esos minerales se va a destinar en la próxima década a la producción de sistemas de almacenamiento de energía y de baterías. Me gusta parar en este pequeño informe porque de alguna manera viene a demostrar, es un informe del Your Research Center, de la Comisión Europea, porque de alguna manera viene a demostrar que además de que tenemos esa tecnología y tenemos esas capacidades, es cierto que en Europa tenemos esos recursos, ¿no? Y también lo ha comentado mi compañero, el profesor Llamas, tenemos esa riqueza, está accesible la riqueza geoquímica que tenemos en Europa, vamos a explotarla y vamos a utilizar nuestras capacidades tanto en legislación como en tecnología para explotarla de una manera sostenible. Fijaros que nuestros compañeros portugueses tienen la capacidad, y nosotros como España, de la producción del litio. Hablamos de que Francia tiene cobalto, producimos níquel, producimos grafito, vamos a movilizarnos, ¿no? como minería sostenible y como conjunto de empresas que tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir. En la cadena de valor de las baterías, fijaros que esto es el increíble incremento que se va a reflejar en el mercado de aquí a 2030, que son los planes de movilidad sostenible que lanza la Comisión Europea, y fijaros en esa necesidad, hablamos de que el cobalto va a incrementar su necesidad un 2.382%. Por lo tanto, la conclusión de todo esto, y no me quiero extender más en esta primera parte, es si necesitamos minería, si necesitamos movilizarnos en Europa, si necesitamos esa nueva minería sostenible del siglo XXI, y me paro en esta transparencia precisamente porque los resultados de un proyecto de la red Minatura han dado lugar a que en Europa tenemos una gran necesidad también de trabajar y de movilizar a nuestros gobernantes, tanto a nivel regional como a nivel nacional, para mentalizarlos de la necesidad de esa minería sostenible del siglo XXI. Nuestros gobernantes están promocionando ese cambio en la transición justa, ese cambio a esas nuevas cadenas de valor tecnológicas, pero para eso tenemos que tener también un cambio profundo en nuestra legislación del spatial planning, de nuestra legislación minera, y en promocionar, como decía, esa minería sostenible a la cual tenemos ya acceso, y no solo eso, sino que la estamos rediseñando a nivel europeo. Fijaros que en toda esta cadena de valor de la movilidad sostenible y las baterías se han lanzado distintas iniciativas europeas, que no voy a entrar en detalle en todas ellas. La más importante es de European Battery Alliance, fue lanzada el 11 de octubre de 2017. Hay otra gran alianza o otra gran contribución a esa alianza que viene por el Instituto Europeo de Tecnología. La European Battery Alliance está de alguna manera tutelada por el Instituto Europeo de Tecnología, por la KIC en InnoEnergy, por la KIC en energía, mientras que se ha sinergiado por precisamente la importancia de las materias primas con el EIT en materias primas, en raw materials, precisamente como necesidad de suministrar esas materias primas. Hay otra gran iniciativa europea que se llama el Plan de Baterías 2030, donde habla desde todo el ecosistema que va a ser necesario para llegar a tener ese roadmap de generar las baterías necesarias con nueva química, nuevas tecnologías, los cambios, los que van a generar el cambio. Todo esto nos lo acaba de comentar nuestro compañero y es precisamente parte de los ejes de la financiación que va o que está dando ya lugar en el presente programa marco y que va a dar lugar en el próximo o aliada dentro del nuevo Green Deal que va a surgir o que ya va a salir publicado y que va a salir de una manera eficiente para financiar iniciativas. Pero me quiero detener, y esta es la parte final de la presentación, en que además de todo ese ecosistema del que estábamos hablando, de grandes planes, de las grandes alianzas, de las plataformas tecnológicas europeas y de todo ese desarrollo, vuelvo a recalcar el papel que
tiene o que deben de tener los gobiernos locales, por tanto las regiones, porque al final las regiones hacen de hubs de innovación, hacen de centros donde se genera esa tecnología y al final es ahí donde está el recurso endógeno. El recurso endógeno es un recurso que no se deslocaliza, que genera empleo y que al final permite generar el valor de manera local y generar esos hubs tecnológicos, esos grandes polos de innovación que si tenemos materias primas, si tenemos tecnología de minería sostenible y si generamos nosotros nuestra propia tecnología, nos van a permitir generar o triunfar en ese gran reto de hacer una Europa sostenible y de una transición justa. Fijaros que en este juego de regiones y de programas que permiten hacer todo esto posible, están las plataformas de especialidad inteligente, está la plataforma de colaboración de clústeres internacionales, están los Digital Innovation Hubs, hay un montón de actividades a nivel europeo que no podemos entrar hoy en detalle, pero que generan ese gran ecosistema. Uno de esos elementos, como mencionaba, son las plataformas de especialización inteligente, las plataformas que generan en qué se especializa cada región gracias a su riqueza y a sus capacidades. Y entre todas esas plataformas, o en esas plataformas, se está de alguna manera promocionando o de alguna manera aglutinando como ejes vertebrales la cooperación interregional, la participación de los clústeres empresariales con las empresas como eje del motor económico de las regiones, el desarrollo industrial como elemento recuperador y regenerador, y luego todo el ecosistema de gobernanza, ciudadanos, las universidades, los centros de investigación, que generan ese ecosistema que hace posible la creación de esos hubs de innovación. Pues bueno, a nivel europeo se han creado más de 12 plataformas temáticas en diferentes tecnologías, en diferentes temáticas, en diferentes sectores, pero, y muy importante para nuestra conferencia de hoy, es que se han generado 2 plataformas donde tenemos el orgullo de haber sido los promotores. Una para el desarrollo de materiales avanzados para baterías y la movilidad sostenible, es decir, una plataforma de regiones que van a generar todo este conocimiento, que van a unar a las empresas que hay dentro de esas regiones y que van a vertebrar la dedicación de los fondos de desarrollo estructural en los próximos 10 años hacia esta línea temática. Y la otra, como no podía ser otra, es una plataforma de regiones asociadas que tienen riqueza en materias primas, que tienen y que promocionan la minería sostenible y todas las cadenas de valor asociadas a esa minería sostenible. En esa cadena, en esa plataforma, podéis visitarla. Estas plataformas que se ven como, o se podrían ver desde fuera como grandes lobbies de regiones, no lo son tal, es decir, sí que son importantes porque van a marcar hacia dónde va Europa y hacia dónde van las regiones, pero somos plataformas que somos abiertos. Es decir, de aquí os animo que me contactéis, que os ayude a contactar con los líderes. La plataforma de materiales avanzados la lidera, uno de los líderes es la Junta de Castilla y León y nosotros como fundación hemos sido los promotores y yo fui el promotor ideológico por parte de mi región y por parte en los comienzos de la plataforma. Fue uno de esos promotores ideológicos. Y la plataforma de la minería industrial la lideran 2 regiones finlandesas, pero la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación ICANCIL, ha participado. Hemos involucrado a la región de Asturias, hemos involucrado a la región de Andalucía y estamos abiertos a involucrar a más regiones de España y también, por supuesto, a más regiones europeas. Fijaros la importancia de estas plataformas y es que se centran precisamente en la innovación y en la promoción de las industrias para crear trabajos, para crear empleo, para crear riqueza de recuperación y para crear esos ecosistemas que nos van a poder permitir, ecosistemas además industriales, siempre industriales, aunque sí que estaremos apoyados por todos los otros agentes para realmente enfrentarnos a ese reto de esa tecnología sostenible y de la necesidad de suministro de esas materias primas. Mencionar simplemente que precisamente en la plataforma de las baterías, el acceso a las materias primas constituye per se un piloto, junto con también el piloto de recuperación de materias primas. Ese piloto de acceso a las materias primas lo coordinamos desde la Fundación ICANCIL y desde el clúster y, puesto que la audiencia es mayoritariamente del sector minero, por favor,
poneros en contacto con nosotros. Queremos movilizar a todas las empresas que tienen ese acceso a esos recursos necesarios y ponerlos en contacto con los proyectos y pilotos que se están desarrollando ya en la plataforma, que son pilotos de generación de proyectos industriales para baterías y para demostraciones tecnológicas de nuevas tecnologías en baterías y en almacenamiento de energía. Aquí están los pilotos. Estos son los coordinadores, estas dos personas son el señor Ilkka Niikanen y Cristina Jokalainen, son los coordinadores de la plataforma de minería. Podéis contactar con nosotros y os pondremos en contacto para añadir más regiones a esa red. Fijaros que hay otra plataforma también muy interesante que no he mencionado porque nosotros no participamos, pero sí participa la región de Aragón, que es en la sostenibilidad, en la movilidad segura y sostenible, que también puede tener sinergia con estas plataformas. Y finalmente, y con esto ya termino, comentaros que se ha generado, gracias a esas plataformas y a dos proyectos Interreg Europe y a un proyecto que es Horizonte 2020 de las regiones mineras y metalúrgicas, se ha generado en Europa un ecosistema que ha generado una plataforma de regiones mineras, un council, donde están las más de 20 regiones europeas con sus representantes institucionales, y que todo esto lo estamos sinergiando, estamos trabajando con la Comisión Europea codo con codo para que este ecosistema forme parte y llegue a generar lo que os estaba comentando al principio de mi presentación, esa Europa autosostenible, esa Europa que puede responder al reto de la movilidad sostenible y al reto de la transición justa. En todo este ecosistema hay una última y una buena noticia, y es que el clúster nacional, y ahí también aprovecho para animaros, ha entrado a formar parte de este ecosistema con lo que se llaman los proyectos joya de la corona para promoción de pequeñas y medianas empresas de la Comisión Europea. Es un proyecto que se llama tipo InnoSub y que va a repartir bonos de innovación a pequeñas y medianas empresas que trabajen en la cadena de la minería para resolver las 10 necesidades más importantes identificadas en minería, como el Social License to Operate, como la introducción de la industria 4.0, etcétera, etcétera. Vamos a dar bonos de innovación, vamos a dar dinero, estar al tanto, seguirnos, seguir al clúster, porque vamos a dar esos bonos de innovación a las pequeñas y medianas empresas. Estamos negociando con la Comisión Europea para que esta plataforma se convierta también en una plataforma de recuperación del coronavirus. Y de hecho nos ha aceptado la Comisión Europea el cambiar los objetivos del proyecto una vez financiado. Vamos a lanzar esas 3 calls, las 2 que veis arriba es para diseño de prototipos y diseño de pilotos en la industria de la minería sostenible, precisamente desde la innovación, desde todo lo que tenga que ver con almacenamiento de energía, todo lo que tenga que ver con recuperación de materias primas, procesado, tecnologías de procesado de industria 4.0, pero también vamos a lanzar a finales de año, estamos negociándolo, una llamada para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de la minería a recuperarse del coronavirus y del efecto que ha tenido. Estos son los ejemplos de pilotos que vamos a financiar, por ejemplo, cómo podemos integrar la industria 4.0 en la minería, cómo podemos hacer de la minería una cadena de valor totalmente sostenible, usando la simbiosis industrial, reciclado, tecnologías avanzadas, recuperación a pie de mina, pero también recuperación de residuos. Toda esta información y mucho más la podéis seguir en nuestras redes sociales y la podéis ver también en las distintas notas de prensa que tenemos en la Fundación y en el clúster. Y sin más, agradeceros vuestra atención, y aquí tenéis mis datos de contacto y ha sido un placer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Santiago, por tan clara exposición de los mecanismos que hay. Vamos, es rápida porque no se puede ir tampoco tanto al detalle en el tiempo que tenemos, pero sí que has abierto la línea, ¿no? Y por lo tanto yo siempre animo, voy a hacer unos cuantos comentarios y empezamos un poco la charla entre vosotros tres, entre Juan, Luis y tú, Santiago, y luego pues vamos a ir respondiendo a las preguntas, que hay alguna por la red en el chat. Os ruego que todos los que queráis preguntar, preguntéis a través del chat, y así, pues, como todos los ponentes están viendo el chat, pues responderemos o responderán, perdón, a las diferentes preguntas conforme vayamos andando. Yo sí quería decir, o hacer un comentario genérico. En primer lugar,
sobre el tema de las alianzas, porque no sé si todo el mundo tiene claro cuál es la finalidad de las alianzas, tanto de la Battery Alliance como de otras muchas, como otras unas cuantas que hay, pero las que nos afectan a nosotros en particular, y sobre todo la última que se ha creado, que es la de tierras raras, particularmente dirigida a los imanes permanentes, sobre todo. Claro, la alianza se llama Alianza de Tierras Raras, Rare Earth Alliance, y lo que se... Sí, bueno, se me queda congelada la imagen, pero me escucháis. El problema es que si me escucháis, pues supongo que tengo algún problema con la red, igual la imagen se me queda congelada. Entonces, lo que os venía a decir, que detrás de las alianzas, lo que tenemos que tener todos claro es que lo que se pide son las necesidades. Es decir, las alianzas se crean ya no tanto para sacar proyectos, que también, pero se trata sobre todo y en primer lugar de definir qué se necesita en el mercado de cada una de las alianzas que se están haciendo. En particular ahora con la de tierras raras, la que estamos como desde Confede participando, se ha puesto en marcha a partir de marzo de este año, en pleno COVID, y lo que nos pide la Comisión Europea, que está un poco, digamos, harta de papeles y papeles y papeles que explican cosas, pero no de poner en marcha. O sea, lo que se trata de la Comisión Europea, y creo que la última estrategia de la Comisión Europea en industria lo dice muy claro, lo dice qué hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Y las alianzas van en esa línea. Y lo que se trata es de escarbar y decir, vamos a ver, si queremos producir, en este caso, por ejemplo, imanes permanentes más baratos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde está nuestro problema? ¿Por qué los nuestros son más caros que los de China? ¿Dónde están los centros de coste? ¿Qué tiene que hacer una empresa o una empresa minera, una empresa de transformación o una empresa de puesta en el mercado, porque se va a la cadena completa del producto, para resolver sus problemas? Y por eso, aparte de la invitación de Santiago, es que estas cosas tenemos que estar todos. Yo siempre he hecho mucho de menos la imagen del clúster, por ejemplo. Hay más, pero a mí me conozco bastante el clúster de Sajonia. Y en el clúster de Sajonia hay más de 160 empresas. Santiago lo conoce también muy bien, y muchos de vosotros también lo conoceréis. Hay 160 empresas en las que está desde la mina que produce la roca ornamental o la piedra semipreciosa hasta las joyerías que las ponen a la venta. Entonces, eso me da mucha envidia, porque si tú en España quieres montar un clúster y le dices al joyero que venga a apoyar a la empresa minera que saca o a una, pues va a decir, pues uy, a mí como que no me va, yo no me quiero, pero luego resulta que vive de la compra y su primer suministrador es la industria de materias primas, porque una joyería ya me diréis de qué vive si no es de eso. Pero esa conexión nos falta, esa educación entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es una cosa. Y luego también, lo comentaba Santiago muy de pasada, es decir, aunque las plataformas o los clústeres nazcan en un solo sitio, la vocación del clúster es una vocación internacional, es una vocación de reunir alrededor de. No nos debe de importar dónde nace el clúster y decir es que es el clúster de Castilla y León. No, eso, el hecho de que haya nacido en Castilla y León, que en cualquier sitio se pueden hacer, menos los vascos que nacen donde quieren, por eso son vascos, y me hace mucha gracia unos amigos de Bilbao que dicen, pero tú naciste en Vigo, decía, pero es que los de Bilbao nacemos donde queremos. Pues lo mismo nos tiene que pasar con las plataformas, y es que los clústeres, que no nos tiene que importar el ser cola de león, no el ser cabeza de ratón, sino el ser cola de león. Es la gran ventaja, porque el león seguramente va a dar más mordiscos y a la cola le van a llegar más cosas que si somos una cabeza de ratón que solamente daremos mordiscos a las cosas pequeñas. Bueno, y dicho esto, pues Santiago, Luis, Juan, aparte de agradeceros la colaboración, preguntas entre vosotros, ¿qué queréis, alguno que queráis aclarar, o que queráis comentar, o que queráis añadir? Yo simplemente, por el hilo de lo que comentabas tú ahora de lo del clúster, por ejemplo, el clúster, la idea que tenemos, y es cierto, nace en Castilla y León, porque nace como una especie de impulso institucional o de necesidad de Castilla y León como región minera y región que necesitaba la recuperación de la transición de la minería del carbón, pero que es nacional. De hecho, ya tenemos más empresas e instituciones nacionales que
de la región de Castilla y León, ¿no? Y de hecho ya tenemos hasta 5 empresas internacionales y más que se quieren unir. Precisamente se une al clúster Confedem y tenemos precisamente esa vocación de ser nacionales y de ser cuantos más mejor y de cumplir toda la cadena de valor. Y tenemos empresas que cubren, no tenemos a los joyeros, lamentablemente, pero sí que tenemos empresas de sostenibilidad, tenemos empresas que trabajan muy bien la ingeniería, tenemos empresas líderes en explosivos, líderes en formación, líderes en I+D, tenemos, pues creo que ya somos 6 universidades asociadas. Entonces, bueno, precisamente los clústeres creo que son uno de los elementos claves que ha denominado y que va a denominar la Comisión como parte de los vehículos vertebradores de este nuevo esquema europeo, y creo que los tenemos que reforzar todos, cuantos más mejor, y precisamente a través de los clústeres y de las empresas, yo creo que es lo que decía Vicente, tenemos que estar todos, ¿no? Y estando todos es como vamos a poder generar ese peso y vamos a poder hacer que tanto la Unión Europea como los gobiernos regionales nacionales y generen esa infraestructura que necesitamos para poder hacer la tecnología y poder disfrutar de esta nueva transición gracias a una minería sostenible. Muy bien, estamos completamente de acuerdo. ¿Alguna pregunta entre vosotros, Juan, antes de dar entrada a las respuestas de contestéis a alguna de las preguntas que ya... Dime, Juan. Yo tengo una curiosidad para Luis, y es cómo ve él digamos, ya sé que la respuesta es casi imposible, pero es el feeling, lo del vanadio, un poco ¿para cuándo? Porque lo que yo creo más o menos es que si se empezase ahora con la parte minera, podríamos llegar casi a tiempo las dos partes, es decir, que es el momento probablemente de arrancar y que probablemente nos toque a nosotros por las condiciones, o nos debería tocar a nosotros por las condiciones geoquímicas del país en el que estamos. Entonces yo creo que sería un proyecto bonito, y me gustaría saber tu opinión de más o menos, dentro de lo que se imagina uno, dónde estaría ese horizonte. Perdón, que estaba silenciado. Respecto al vanadio, claro, yo creo que todavía queda tiempo a la hora de demostrar la viabilidad de algunos de los componentes que no son específicamente el vanadio. Es decir, nosotros en el proyecto que hicimos, pues uno de los componentes que más problemas nos dio fue la membrana, y fue la placa bipolar, y fue el diseñar correctamente la fluodinámica para que los electrodos de grafito quedaran completamente empapados y aumentar la eficiencia del sistema. Yo soy optimista, lo que pasa que, claro, la experiencia del mundo del litio, donde el señor Kutinov lleva 70 años desarrollando esa tecnología, no podemos esperar milagros. Hay que sudar la camiseta de la innovación, y de esa escalera del TRL hay que subirla pasito a pasito. Entonces, yo creo que tenemos que tener la visión y la ambición de, efectivamente, una tecnología que en teoría es muy prometedora. Hay que empujar y hay que hacer proyectos para mejorar los distintos componentes y poco a poco que esa tecnología vaya alcanzando esa madurez. Pero no va a haber milagros, no va a haber soluciones en el corto plazo. Pero está visto que tenemos que emplear el litio y el cobalto y todos esos minerales preciosos para las aplicaciones que realmente necesitan baterías de iones de litio que demandan mucha densidad energética, es decir, la movilidad. Y, mientras tanto, tenemos que seguir apostando por otro tipo de tecnologías para otros usos específicos. Y luego hay otro componente muy importante, que es la hibridación. Es decir, la hibridación de tecnologías que tienen comportamientos muy diferentes es la que nos puede, en un momento determinado, aumentar la rentabilidad de un sistema. Porque ese sistema tiene que responder a veces en potencia y otras veces en energía. Por lo tanto, la hibridación de tecnologías yo creo que es un factor muy importante, pues, a la hora de hacer que sean más rentables y como dicen los financieros, más bancables ese tipo de proyectos. Pero, por desgracia, no va a haber soluciones inmediatas ni de aquí a 10 años. Tendremos que seguir esperando y subiendo todas las etapas de la escalera del desarrollo de la tecnología.
Y luego incluso hay una etapa final, porque esa escala de TRL sabemos todos que va del 1 al 9, pero yo creo que hay una escala, un TRL 10 oculto, que es que cuando esa tecnología ya está lista, necesitamos que haya normas que permiten la certificación y los ensayos para poner en servicio esa instalación. Y lo digo específicamente, por ejemplo, por una tecnología de la que estamos hablando mucho ahora, que es la segunda vida de las baterías de automóvil. El aprovechar las baterías que han tenido el final de su vida en el uso de movilidad para aplicaciones estacionarias. Bueno, pues en España no hay una norma para certificar y para enseñar esas baterías para que sean aptas para su uso estático. Probablemente ahí sería muy inteligente que en España fuéramos el primer país de Europa que desarrolláramos una norma de certificación y ensayo de baterías, porque de esa forma lo que para otros es un residuo, para nosotros se convertiría dentro de ese esquema de economía circular en una materia prima para una segunda vida de unos equipos. Entonces yo creo que ahí también hay oportunidades en saber entender efectivamente esa economía circular, extender la vida de los activos incluso antes de reciclado. Esa es buena idea. Gracias. Esa es buena idea. Tienes ahí una pregunta en el chat. ¿Yo? Bueno, para vosotros, para cualquiera que la quiera responder, sobre el tema del reciclaje de las baterías. Nos preguntan si el reciclaje de las baterías y demás juguetes está ahí y no son muy rentables, ¿cómo se cierra el círculo de las baterías? ¿Qué se necesita? Bueno, ahí probablemente alguien nos cierre el círculo a la fuerza y diga que el coste de deshacerse de una batería es elevadísimo. Eso inmediatamente hace rentable el reciclaje. Probablemente si la administración impone unos requisitos para deshacerse de las baterías, inmediatamente se convierte en rentable. Pero por desgracia tampoco queremos forzar económicamente a los agentes económicos a que tengan que actuar en unas condiciones diferentes, porque no tendría sentido que en Europa se aumentaran artificialmente esos costes, mientras que en otros países pues no se introdujeran ese tipo de medidas, ¿no? Habría unos desequilibrios ahí y flujos de baterías y de residuos en distintos países que tampoco es eso lo que queremos todos, ¿no? Yo creo que también puede ayudar en eso el que las cosas que yo leo, hay problemas también en que los productos cuando son reciclados no dan las mismas especificaciones que daban en origen. Entonces, yo entiendo que una posible vía y que a lo mejor se impone de forma natural es que al incrementarse tanto la demanda como es previsible que se incremente, aparezca un mercado secundario, un poco parecido a lo que dije antes de las bicicletas eléctricas. Pues, digamos, las bicicletas eléctricas se decide no meter disprosio. ¿Por qué? Pues que pedaleen más, ¿no? que pedaleen. Y se hacen de peor calidad que los patinetes y que el resto. Bueno, pues podría haber un mercado de segundas baterías si la demanda crece tanto para las baterías que cumplan unas determinadas especificaciones, para otros usos que no requiere esas mismas especificaciones, que ahí podría encontrar un nicho, porque a veces el problema de ese nicho es eso, el cumplir las especificaciones. Pues podría haber un segundo nicho que le diese vida a ese reciclado, a ese material reciclado, mientras no sepamos hacerlo mejor. Claro, además, sí. Perdón, no, simplemente abundar en esa idea de que disponer de normas de ensayo y certificación de productos de segunda vida es lo que facilita efectivamente que se puedan introducir en el mercado y que haya hoy una oportunidad económica importantísima. Yo, por complementar a mis compañeros, porque eso es una de las vías totalmente válidas y además se han complementado los dos en la respuesta, existe otra vía y es precisamente el recuperar de las propias baterías la materia prima otra vez al 100%. Existe el desarrollo de tecnologías, hay varios proyectos europeos a día de hoy funcionando en que son capaces de reciclar al 99,99% el cobalto que había en una batería a través de procesos de hidrometalurgia. Entonces, cuando esos procesos todavía no son económicamente viables porque no hay una gran demanda, pero en el momento que hay una gran demanda de baterías en el mercado, esos procesos van a ser rentables. Uno de los principales jugadores posicionados a nivel europeo es Umicore. Podéis entrar en la página web de Umicore, todos los proyectos que tiene. A día de hoy tiene hasta grandes plantas de reciclado en África, obviamente en Europa,
y es uno de los líderes en la parte de la cadena de valor del reciclado de tecnologías ricas en materias primas críticas. Además, fijaros que tanto la minería sostenible como el reciclado eficiente son las dos tecnologías que tienen que ir de la mano para conseguir el modelo de economía circular. Es decir, habrá sistemas tecnológicos donde no va a ser posible sustituir o donde no va a ser posible reciclar esas materias primas críticas y por tanto tendremos que abogar por una minería sostenible, pero tendremos que desarrollar también tecnologías que permitan un ecodiseño de nuestros productos y así generar una tecnología en baja dependencia de materias primas críticas y con una gran facilidad de recuperar los materiales que hemos involucrado y de permitir cerrar el ciclo de vida de un producto de una manera sostenible. Muy bien. Una última pregunta, si no hay nadie más que quiera preguntar. Yo tenía una pregunta para ti, Luis, particularmente, porque también puede estar Juan en el tema o Santiago, pero sobre todo me ha faltado como un poco del tema de almacenamiento masivo. El gran almacenamiento de grid. ¿Qué tecnologías están viéndose? ¿Hay alguna que esté despuntando? Sí. Bueno, en el almacenamiento masivo hay un campeón que es el bombeo hidráulico. Lo que pasa es que el agua no considere que fuera un elemento objeto de esta presentación. Luego también tenemos el aire comprimido y el aire comprimido líquido. De hecho, ha habido una noticia de un proyecto muy importante en el Reino Unido. Y también pues, otras dos tecnologías que apunté muy ligeramente al final de la presentación, que es el almacenamiento térmico con sales fundidas, incluso pues, con otro tipo de materiales como las rocas volcánicas, ¿no? Yo creo que el almacenamiento, claro, es una cuestión de costes. El almacenamiento a gran escala necesita materiales baratos. Entonces, probablemente no estemos en las mismas circunstancias que en otro tipo de necesidades de nicho. El profesor Llamas lo explicó muy bien. Es decir, para un motor que va en un aerogenerador a no sé cuántos metros de altura tiene que ser ligero y ahí merece la pena gastarse el dinero en materiales caros, por así decirlo. Pero para almacenar millones de kilovatios hora en una presa, pues lo hacemos con el material pues, más barato que tenemos, que es el agua, ¿no? Es decir, que esos almacenamientos masivos, pues yo creo que no están tan afectados de esta problemática de los materiales. Sí, por eso dejé la pregunta al final, porque no va total y absolutamente directa con el tema de materias primas, pero sí que quería que, por cerrar todo el espectro, de si había alguna cosa, alguna novedad que no fuera la del agua y compañía. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, yo no veo ninguna pregunta más aquí en el chat, agradeceros vuestra dedicación, vuestra preparación y emplazaros seguramente a otros webinars que haremos después del verano en la línea de seguir hablando de todo el tema pues, de tierras raras, de baterías y materias primas. En este caso seguramente más, o por lo menos un poco más enganchado también con la industria 4.0, o sea, la mina 4.0, como qué pasos estamos dando y cómo embelesar al empresario medio minero que tanto miedo tiene a hacer las cosas distintas y nuevas de como las viene haciendo los últimos 50 años, para engancharle en que sea capaz de decir, pues se pueden hacer las cosas bastante mejor con la ayuda de pequeñas cosas y como es el tema de la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, que de momento le suena como a chino. Nada más, muchas gracias a todos. Gracias. Y muchas gracias a todos. Hasta siempre. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias.